Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristo Israel Navarro López. Soy alumno de quinto semestre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y yo les voy a hablar acerca de los medios de control constitucional. Bueno, primero que nada, ¿qué es un medio de control constitucional? Son aquellos procesos o procedimientos que tienen el fin de cuestionar la validez constitucional de determinados actos de gobierno, actos de autoridad e inclusive actos de particulares. Todo esto con el fin de validar si contravienen o no a lo establecido en la Constitución. La doctrina ha estudiado 5 mecanismos de control constitucional, que son el judicial, el político, el mixto, el neutro y el popular. Los 3 primeros tienen como características las siguientes: son jurisdiccionales en su trámite. Su movilidad procesal es la instancia de parte afectada, legítima. Es un sistema de defensa judicial por órgano judicial, ya sea activa o difusa. La sentencia tiene efectos relativos favoreciendo solamente a la parte que fue quejosa. Dentro de la doctrina tenemos lo que es la defensa constitucional por órgano judicial, que esta se divide en 2 vertientes. Dentro de la vía activa tenemos que se inicia con el ejercicio de la acción, lo que sucede en torno al juicio de amparo y la justicia electoral. Dentro de lo que es el amparo tenemos dos tipos de amparo: el amparo indirecto y el amparo directo. En el amparo indirecto tenemos que es contra normas, que son actos dentro y fuera del juicio, actos administrativos y omisiones de MP, entre otras, y se encuentra establecido en el artículo 107 de la ley de amparo. En el amparo directo tenemos que es contra resoluciones definitivas que pongan fin a un juicio y que no admitan un recurso ordinario. No solamente se diferencian por eso, sino también de la manera que se resuelven. Mientras que el amparo directo solo es resuelto por tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, el indirecto es resuelto por juzgados de distrito y también por tribunales colegiados de apelación en algunas hipótesis. Tenemos también lo que es la justicia electoral, que básicamente es todo el cúmulo de procedimientos por los cuales se busca proteger los derechos electorales o los derechos encargados de los ciudadanos y de los partidos políticos, con el fin de delimitar si estos fueron violados o no, o contravienen o no a la Constitución. Tenemos también lo que es la defensa constitucional por órgano político. Básicamente fue la tarea de un órgano creado para resolver los problemas de constitucionalidad, que tal caso es por ejemplo el caso de la Suprema Corte de Justicia, cuando conoce la acción de inconstitucionalidad. Que esta es un medio de control promovido por un órgano legitimado de naturaleza política, ponido contra una ley, contra un tratado, contra un reglamento o decreto al entrar en vigencia contradice lo establecido por la Constitución. ¿Quiénes están legitimadas para presentarlas? Contra leyes federales, el equivalente a 36% de los integrantes del Congreso de la Unión. Contra tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado, entre otros ejemplos. Tenemos lo que es el sistema de defensa constitucional por órgano mixto, que esta admite características de los dos anteriores sistemas, como en el juicio de controversia constitucional, en el que tenemos que es un medio de defensa de la norma máxima del país, en donde tiene como por objeto resolver los conflictos competenciales que surjan entre poderes y órganos federales o estatales, que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo pueden presentar los poderes legislativos, ejecutivos, judiciales de los estados, municipios, el ejecutivo y ambas cámaras del Congreso. También tenemos lo que es la defensa preventiva de la Carta Magna, que está conformada por el conjunto de procesos y procedimientos que forman la responsabilidad oficial o responsabilidad de los servidores. Tenemos lo que es el juicio político, en el cual sanciona a servidores públicos por incurrir en responsabilidad política. Y realmente se habla de un medio preventivo de defensa pues, de la Constitución, pues se pretende inhibir al servidor público por violar la Carta Magna. Tenemos también lo que es la defensa subsidiaria de la Constitución, representada por diversos procesos,
y procedimientos dispersos en la Constitución, todo eso con el fin de salvaguardar la Constitución en sí, como lo de la autodefensa constitucional, que es el propio órgano que dio nacimiento al acto de autoridad, decide revocarlo porque se percató que se aparta del mandato constitucional. Tenemos lo que son organismos garantes del artículo 6 constitucional. También tenemos que los medios de control constitucional frente a los gobernados, por ejemplo, la competencia del IFETEL para imponer órdenes constitucionales, erradicando los monopolios en las telecomunicaciones, entre otros varios. Tenemos lo que es el precedente judicial en México, que nace con la reforma judicial de marzo de 2021, donde se estableció la Constitución Federal un nuevo sistema de precedentes. En este nuevo sistema de precedentes, el precedente es una referencia vinculante que permite eliminar la discrecionalidad del juzgador para resolver un caso actual que ya sucedió antes, utilizando este precedente como un argumento, un caso particular en forma de argumento que sirvan para definir y señalar su deber en cada caso concreto que les competa juzgar. Tenemos lo que es la concepción vinculante del precedente judicial en Reino Unido, que básicamente se entiende que cualquier decisión previa de algún tribunal o de algún órgano judicial puede servir como analogía o para un presente caso. La concepción vinculante del precedente judicial en Estados Unidos está muy influenciada por el Common Law, y Robert Sommer delimita su explicación del precedente con la jurisdicción de Nueva York. En este país y en ese estado se entiende por precedente las decisiones vinculantes dictadas por órganos judiciales superiores de la misma jurisdicción, a las cuales se les da el valor de una fuente autoritativa, especialmente en ciertas áreas del Common Law, con el derecho de daños, contratos y propiedad.